Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Lo despidió encargándole: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte ante los sacerdotes por tu purificación, lo que mandó Moisés. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 40 al 45. El amor de Dios es más fuerte que cualquier mal. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 13 de enero, año 2022. La compasión de Jesús de Nazaret por las personas, por la situación de cada persona, por los sentimientos de cada persona, por la cultura de cada persona, por el mal que le acontece a cada persona. Tenemos la compasión y la justicia, que son el lenguaje común de Dios, y la manera de pensar de Dios está allí, en tener compasión, en ser justo y correcto con las demás personas. Eso hay que aprendérselo a Dios. La compasión de Jesucristo por las personas lo lleva a reintegrar a los marginados. Si hay una sociedad que margine a las personas por su cultura, por su religión, por su lengua, por sus comportamientos, porque tiene lepra, entonces queda excluido. Jesús le da una buena lección a la humanidad. Compasión y justicia es el lenguaje de Dios. Y así aprendemos a vivir una religión centrada en el lenguaje de Dios. No tanto una religión basada en el lenguaje de cada persona, en la inteligencia que cree tener cada persona, en el fundamentalismo que pueda presentar cada persona. Así no se vive una religión. Una religión es exigente porque mientras una persona está pensando en excluir, no perdonar, odiar, criticar, separar, entonces la religión le está pidiendo todo lo contrario: compasión, justicia, caridad y misericordia. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Angelus Regina Coeli, en el mes de febrero del año 2012, hablaba del tema y colocaba allí una palabra: el gesto misericordioso del Maestro de Nazaret. Y así comenzó en ese momento el Angelus, para decirle a la comunidad internacional el gesto y la actitud de aquella persona que fundó la Iglesia, que es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. El gesto se llama misericordia. Son las palabras de Cristo en toda la historia de la salvación, dice el Santo Padre. Y que en el contacto con Jesús de Nazaret, como que queda aparte, olvidada, derribada, obsoleta, toda la barrera que puede haber entre Dios y la impureza de un ser humano, entre lo sagrado y lo opuesto. No para negar el mal, sino para demostrar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mal, incluso más que el más contagioso, como es el caso de una lepra. El caso de la lepra era un caso
bastante delicado en la comunidad de judíos. Y era tan delicado que tenía unas obligaciones la persona, la hacían sentir muy mal en la sociedad, tenía que avisarle a la sociedad sobre su enfermedad. Cómo es de interesante el Papa emérito ponernos a pensar cómo en el contacto con el Hijo de Dios, con la gracia de Dios, con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios, desaparece, dice el Papa, esas barreras que impiden que los seres humanos se puedan comunicar, tratar como hermanos. Esos muros que levantan los seres humanos y que han levantado a lo largo de la historia, y cómo se ha ido imponiendo históricamente el racismo, la xenofobia y todos esos comportamientos homofóbicos en la misma sociedad. Y todavía estamos recorriendo el siglo XXI y se siente en la sociedad eso, que estamos hablando de un evangelio de hace 2021 años atrás y todavía seguimos insistiendo cuándo será el día en que la humanidad entienda que se puede vivir y compartir con los demás teniendo el gesto misericordioso de Dios, aprendiéndole a Dios esa palabra misericordia, que en Colombia decimos meterse en el zapato de los demás, tener en cuenta la miseria que está viviendo la otra persona. El Papa Francisco comenzó en su homilía a hacer toda una expresión teológica, histórico-teológica, y hablaba de que la Biblia no comienza hablando de Jesús de Nazaret. La Biblia comienza en sus primeros 5 libros hablando de un señor Moisés, cuando Dios le comparte a Moisés ese sentimiento del Dios que creador, del Dios Padre. Y le dice a Moisés, he visto el dolor de mi pueblo. Es la compasión de Dios la que lleva a enviar a Moisés a salvar a su pueblo. Entonces uno entiende un Dios desde la Biblia, es un Dios de compasión, y el Papa Francisco dice que la compasión es la debilidad de Dios, pero a la vez es la fortaleza. Se supone que hablamos de debilidades y de fortalezas. Curiosamente, el Papa dice, la compasión es la debilidad de Dios, pero también es su fortaleza. Es la compasión, el lenguaje de Dios. Y un lenguaje que no hay que confundirlo con darle pena o sentir lástima de una persona. Eso no es compasión. Eso no es misericordia. Ni tampoco que una persona salga a las calles a pedir compasión y misericordia, que es otra situación muy diferente. La compasión no tiene una relación con un lenguaje de lástima, de pena. Y frente a la compasión hay que evitar una debilidad que se llama la indiferencia, que siempre ha existido a lo largo de todos los siglos. La indiferencia ante el dolor humano, ante el hambre de los pueblos, ante las injusticias sociales. Dice el Papa, frente a la compasión, entonces aparece algo que se llama la indiferencia. Cerramos la puerta a la compasión y se supone que la compasión nos debería llevar por el camino de la justicia verdadera con los demás. Por eso es necesario mirar ese lenguaje de la compasión y no cerrarnos a nosotros mismos. Pedirle a Dios esa gracia tan especial, compasión y justicia serían el lenguaje de un verdadero creyente en el mismo Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,